Dios sigue en control. Si entendemos esta palabra, esta declaración, entonces sintámonos seguros. Nuestros días están escondidos en sus manos. Y Dios seguirá regalándonos de su gracia y de su amor. Porque Él ha decidido bendecirnos. Y cada uno de nosotros disfrutaremos de su presencia y también de llevar adelante el propósito por el cual Él nos creó. Y mientras estemos en ello, no temeremos ningún mal, aunque pasen valles de sombras o de muerte, aunque vengan tiempos difíciles, aunque hayan declaratorias. Si Dios está con nosotros, seguro que estamos seguros. Lo que nos queda es obedecer y continuar sirviéndole. ¿Cuántas veces fallamos? Pero lo hermoso es que podemos enmendar y levantarnos de nuestras derrotas y continuar sirviendo al Señor. ¿Cuántas veces, Señor, te fallé? Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Cuántas veces me quedé dormido? ¿Cuántas veces, Señor, te he fallado? ¿Cuántas veces, Señor, te mentí? ¿Cuántas veces me quedé dormido? Y otras tantas también te fallé. Y hoy yo llevo una pena en el alma. Es tal vez por mi falso vivir. Ya no quiero seguir aguantando y por eso me rindo ante ti. Jesucristo, quiero ser tu amigo. Jesucristo, quiero serte fiel. Ya no quiero pecados conmigo. Hoy pretendo poder ser feliz. Y a los vientos les pido que lleven mis tristezas muy lejos de aquí. Y a los vientos les pido que lleven mis tristezas porque hoy soy feliz. Alabado sea mi Dios, porque cuántas veces en estas noches de oscuras tinieblas y de insomnio eres tú a mi lado. Y en mis noches de oscuras tinieblas y en mis noches de amargo vivir, cuántas veces me quedé dormido y otras tantas también te engañé. Y hoy yo llevo una pena en el alma, es tal vez por mi falso vivir. Ya no quiero seguir soportando y por eso me rindo ante ti. Jesucristo, quiero ser tu amigo. Jesucristo, quiero serte fiel. Ya no quiero pecados conmigo. Hoy pretendo poder ser feliz. Y a los vientos les pido que lleven mis tristezas muy lejos de aquí. Y a los vientos les pido que lleven mis tristezas porque hoy soy feliz. Denle un aplauso a ese Dios que es el que otorga no solamente la felicidad que es emocional,
que es almática, sino que Él nos proporciona el verdadero gozo y sumo gozo. Gracias, Pastor Esteban. Ahora sí vamos a ir a la palabra, que también es esa otra parte demasiado importante. No solamente la alabanza, la adoración, porque todo esto lo estableció Dios para que nosotros levantemos ese culto, que tenga todos los ingredientes, que tenga pues todos esos olores, esa fragancia que a Dios le gustan. Así que también en esta mañana vamos a pedir que el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros hoy, guiándonos a todo Cristo, a toda verdad, a ese Espíritu Santo que está hoy pues llenándonos de su gracia y derramando sobre cada uno de nosotros esa apertura de nuestra mente para que también podamos entender esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros, una palabra poderosa, eficaz, penetrante, cortante como espada de dos filos, que pueda ir terminando y concluyendo con todas esas áreas que todavía inicuas y perversas de nuestra propia carnalidad todavía quedan por ahí queriendo aparecer. Nosotros tenemos que empezar a determinar, entregar nuestra vida, poner nuestros cuerpos, poner nuestras vidas en el altar del sacrificio, de tal manera que cada día Él vaya santificando y vaya poniendo en las mejores condiciones hasta que lleguemos a las medidas, a la estatura de un varón perfecto como es el Señor Jesucristo. Ese es nuestro prototipo, es a quien nosotros tenemos que imitar y es por quien nosotros también hoy estamos aquí, gracias a que su sangre y su vida fue otorgada, fue ofrecida, fue puesta pues en el altar para que sea sacrificada por usted y por mí, siendo que ya éramos reos rematados de muerte. Alabado sea el Señor. Les invito a abrir sus Biblias en un libro que es conocido más por los niños. Intenté en 2 oportunidades convencer a alguno de los niños para que me ayudase a cantar un corito, porque ellos la historia la saben por el corito, y ese corito dice: Jonás no hizo caso. Y todos como niños, porque si no nos tornamos como niños no vamos a poder entender ese propósito por el cual Dios nos creó. Amén. Y lo que está así rapidito, a ver, hermano Ringo, por favor. Todos los días lo canto yo. Todos los días lo canta. Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró, y vino un pez muy grande y ¡prum! Se lo tragó, porque no hizo caso a la palabra de Dios. Porque no hizo caso a la palabra de Dios. Y desde lo profundo Jonás se arrepintió. Desde las alturas Dios lo perdonó, y yendo hacia la orilla el pez lo vomitó, y más que corriendo Jonás obedeció, y más que corriendo Jonás obedeció. Apláudale como niño, apláudale. Sin reservas, sin dobles intenciones, sino sencillamente agradecerle a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Cuando el Espíritu del Señor me llevó a mirar estos detalles, y dije: Señor, es un libro tan corto y sería demasiado fácil predicarlo todo. Apenas tiene 4 capítulos pequeños. Y el Espíritu se sonrió y me dijo: pero nunca te diste cuenta toda la cantidad de palabra y de mensaje que hay para mi iglesia. Incliné un poco más mi cabeza y le pedí al Señor que me revelase detalles demasiado importantes que son para nosotros hoy en este tiempo hipermodernista en el cual estamos viviendo. Una historia de Jonás, de un profeta que lo conocemos como el profeta fugitivo,
el profeta desobediente. Jonás, el que huye de la presencia de Jehová. Y lo primero que me mostró es, y me dice el Señor, ¿no te has dado cuenta, hijo, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis la gente anda huyendo de mi presencia? Y no solamente la gente, sino aún el cielo y la tierra huirán de su presencia, dice. Allá en el Génesis, en el comienzo, Caín huyó de la presencia de Dios. ¿Y cuántos de nosotros, igual que Jonás, hemos huido de la presencia de Dios? Huimos de la responsabilidad de Dios. Huimos de estar cerca de Él y preferimos ir y hacer nuestra unidad allá en las alturas, o a veces allá pues en las cimas más profundas. Pero dice la palabra de Dios que donde vamos, que Él no nos alcance y que no nos derribe. Cuando Él tiene un propósito con usted y conmigo, donde vaya usted, que el Señor no lo alcance. Así que mejor es terminar nomás como Jonás. De ser un bocado vomitivo para un gran pez, a terminar siendo un obrero, obediente aunque a la fuerza. Sencillamente porque muchos, como Jonás, terminamos con un orgullo denominacional, con un orgullo nacionalista como tenía Jonás. Y yo tratando de entenderlo a Jonás, dije, ¿por qué Jonás no quiso ir a predicar si él era un profeta de Dios? La palabra de Dios dice que el Jeroboam II fue aquel que delimitó los límites de Israel, sencillamente por palabra que dio el profeta Jonás. Porque era un profeta de Dios y era un siervo de Dios, reconocido por Dios, y también él era un profeta que sabía que era un profeta de oficio. Pero en un momento decide, allá no voy, Señor, para allá no te sigo. Qué lejos estaba de Moisés, que le dijo al Señor, Señor, si tu presencia no va con nosotros, mejor no nos saques de esta tierra, no nos saques de aquí de Egipto. Pero Dios nunca nos enviará más allá de donde su presencia no nos alcance y donde su gracia no se derrame. Dios no nos dará nunca una prueba más fuerte, más pesada, más dura, más de la que podamos soportar. Pero es cáncer, pastor. ¿Qué importa que sea cáncer? O cualquier otro signo zodiacal. No importa que esté muerto 4 días como Lázaro. No importa que esté hediondo. No importa que ya no haya lágrimas para llorar al muerto. Cuando Dios llega, toda la atmósfera cambia. Y el muerto revive. Y los agotados, y los enlutados, y los que lloran, van a ser fortalecidos. Y van a volver a ser llenos de gozo, de paz. ¿Por cuánto tiempo estaría feliz la familia de Lázaro, Marta y María nuevamente? Después de aquella palabra viva, poderosa, eficaz, que declaró el Señor Jesucristo cuando dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Cuántos de nosotros hemos sido ya despertados por el Señor Jesucristo? Porque nos ha gustado estar como Jonás, allá en el purón del barco, allá en lo más profundo, escondido, cansado. ¿Sabe qué? La historia dice que de Jerusalén a Jope, que era el puerto al cual él accedió, él llegó
para poder comprar su boleto para huir de la presencia de Dios y de su obediencia a Él, había más o menos como 72 kilómetros. 72 kilómetros le tiró el tipo al trotecito, huyendo de la presencia de Dios. Y cuando llegó a Jope, bajó hasta el puerto, buscó donde había algún barco que salga lo más lejos posible de la presencia de Dios, y encontró un barco que se iba para ¿dónde iba? No, él tenía que ir a Nínive. Pero el barco que él buscaba era uno que vaya lejos de Nínive, al otro lado, a Tarsis. ¿Sabe dónde queda Tarsis más o menos hoy? Por España. Imagínense a dónde él quería ir. El apóstol Pablo también llegó a esos mismos lugares predicando la palabra de Dios, contrario a lo que hacía o iba a hacer el profeta Jonás. Dice la palabra de Dios que Pablo llegó hasta Ilirio. Eso es también España. Pero estoy tratando de darte un marco histórico y geográfico. Pero hoy vamos a la palabra. Y dice así la palabra de Dios en Jonás. Primer capítulo. Y yo pensaba que iba a predicar todo el libro cuando lo miré por primera vez, como insinuación del Espíritu para compartirlo hoy. Pero luego que fuimos entrando en ese conocimiento que el Señor a través de su Espíritu nos trae, hoy yo deseara concluir hasta el capítulo 1. Pero Dios dirá lo que Él tiene que decir hasta donde Él quiera. Amén. Y dice así la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Primera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué oficio tienes y de dónde vienes? Tercera pregunta: ¿cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete?
porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Esto es importante que no lo olviden. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Me gustaría seguir leyéndolo el libro y después nos ponemos de pie, oramos y nos vamos, porque esto parece que está tan claro y evidente. Pero hay muchos detalles demasiado importantes que debemos nosotros considerar. En primer lugar, vamos a tratar de ver quién era Jonás. Ya al principio dije que era un profeta de Dios, un siervo de Dios, que había ministrado en el tiempo de Jeroboam II. Entonces sabemos que este hombre tenía ministerio. Diga, tenía ministerio. Muchos de nosotros, al igual que Jonás, teníamos ministerio. Mas quiero decirle que ese teníamos puede volverse nuevamente a declararse: tengo un ministerio que cumplir, como lo hizo Jonás. Me llama la atención porque normalmente siempre lo ponemos a Jonás como el peor de los profetas, pero déjeme decirle que para mí ahora Jonás es un gran tipo, un gran profeta. Así que no despotriquemos mucho contra él, porque si no hubiera sido por él, y al despojarse de sus propios honores como profeta, decidió manifestar sus propias debilidades y sus propias desobediencias. Las ha traído para que nosotros hoy las leamos y veamos lo inconsecuente que puede ser un hombre que entra en un estado de desobediencia. El libro de Jonás, que lleva su propio nombre, nos da evidencia de todos sus errores. Si cada uno de nosotros pudiéramos hacer un mea culpa y dejar pues también escrito un libro de nuestras memorias, no creo que sean tan blanquitas y tan hermosas. Creo que todos tendríamos líneas tan oscuras, tan negras, tan desagradables, tan deplorables, hasta peor que las de Jonás. Pero demos gracias a Dios que en la gracia y en la misericordia de Dios, en Jesucristo, nosotros hemos podido huir del castigo y del furor de Dios por causa del pecado, que como en Nínive había subido hasta la presencia de Dios. Hoy nosotros podemos en Cristo encontrar ese lugar de refugio, esa palabra de esperanza. Jonás fue el que nos dejó clara evidencia
de lo que ocurre cuando nuestra desobediencia va más allá de los límites. Me llama la atención la porfía de un hombre conocedor del poder de Dios. Me llama la atención esa actitud vehemente de Jonás, de después de haber escuchado la palabra de Dios que lo enviaba, como en muchas otras misiones, seguramente lo había enviado por todo Israel a predicar el evangelio, y ahora que lo mandaba a una ciudad llamada Nínive, que era de los asirios, que eran los peores enemigos de Israel, eran los peores hombres, Jonás los odiaba en su corazón. Era gente demasiado dura y demasiado violenta, a la que él tenía que ir a pregonarle el mensaje salvífico de ese Dios magnánimo que había elegido a ellos como nación propia de nuestro Dios. Y ese regalo, ese don, esa salvación que ahora le decía a Dios que vaya y la comparta con los gentiles como nosotros, no le calzó muy bien, no le agradó. Él no desobedeció sencillamente porque estaba cansado. Él desobedeció sencillamente porque su egoísmo, con el favor de Dios, no quería compartirlo con sus enemigos. Y en esa lucha, en esa pelea, terminó ganando su propio egoísmo. Y decidió irse para otro lado hasta que las aguas se calmaran y Dios tomara a otro y lo mandara para allá. O sea, acobardar a Dios y dije, no hay quien les predique, entonces que se vayan al infierno. Y de ahí volver él a retomar su oficio. Pero Dios no funciona así. Dios, su propósito y su palabra la cumple, y Él camina y Él transita en ella. Jonás rompe ese patrón de todos los profetas menores y presenta ese mensaje. Y presenta una evangelización a través de su propia experiencia y a través de sus propios errores. Pero lo vemos que al final de la historia, vomitado en las playas de Nínive, habiendo descendido hasta las profundidades de los abismos del océano, habiendo estado allá por 3 días y 3 noches, Dios manifiesta un tipo de Cristo. Y luego a los 3 días aparece en las playas de Nínive y termina obedeciendo y predicando el evangelio. Pero muchas veces nosotros no queremos predicar ese evangelio. Muchas veces nosotros no queremos ser testigos, al igual que Jonás. Hoy nosotros somos sus testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y como testigos tenemos que proclamar, pregonar, hablar, ministrar, enseñar, compartir, predicar ese evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está buscando súbditos que quieran entrar. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El único lugar, la única forma de poder entrar en ese reino de Dios es a través de la puerta que es Cristo Jesús. Pero qué lamentable, pero qué tristeza, tenemos la maldición, como dijo el profeta Isaías. Tenemos la maldición de los perros mudos. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Habemos muchos perros mudos, incapaces de ladrar, incapaces de pregonar, incapaces de predicar. Estamos amordazados por nuestros propios
principios torcidos y equivocados, desequilibrados, y preferimos callar. El profeta Isaías, en el capítulo 56, versos 10 al 12, hermano Canelo. Todas las bestias del campo y todas las fieras del bosque venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolentos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dice, tomemos vino, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este o mucho más excelente. Profetas desobedientes, pastores. ¿Me lo puede poner, por favor, la referencia? Para que lo vamos parafraseando un poquito más. Aman el dormir, aman el comer, aman el beber. Aman el beber vino, sidra, embriagarse. Isaías 56, 10. Sus atalayas son ciegos. El Señor Jesucristo dijo que había muchos que eran ciegos, guías de ciegos. No caerán ambos en el hoyo. Son ignorantes. No hay revelación de la palabra. No hay sabiduría. Hay una falta total de conocimiento. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. La ignorancia, hermanos, es lo más vil, lo más indeseable que puede haber en una persona. El poder en manos de un ignorante se torna una amenaza. Todos ellos son perros mudos, incapaces de hablar, atragantados con sus propias presas. No pueden hablar, no pueden predicar, no pueden declarar. Están adormecidos, están somnolientos, están durmiendo echados. Aman dormir y descansar. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores no pueden entender esto. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada cual se apartó por su propia vereda, por su propio camino. Pero el Señor Jesucristo carga con el pecado de todos nosotros. Cada uno busca su propio provecho. Todos tienen su propio interés creado. E invitan a otros a seguir con el jolgorio y con la fiesta. Como aquel rey que llamó a sus grandes y los invitó a todos para disfrutar e hizo sacar los vasos santos que estaban guardados por su padre y los trajo. Y él y sus grandes y sus concubinas y las mujercillas y todo el jolgorio empezaron a beber hasta que Dios tiene un momento y declara, y aparece una mano que dice Mene, Mene, Tekel, Upersin. Cuidado, hermanos, que llegue ese tiempo. Vendrán tiempos en los cuales no sufriremos de una sana doctrina, porque se levantarán por montones falsos maestros, guías equivocados, que nos llevarán al desastre.
Pero nuestro Dios sigue teniendo misericordia. El apóstol Pablo le dijo a Tito: profesan ser creyentes, pero con sus hechos lo niegan y se tornan abominables y rebeldes en cuanto a toda buena obra. Pero no van a llegar muy lejos. Su ira, igual que la de Jonás, no llegará muy lejos, porque Dios levantará en cualquier momento un Euroclidón. Dios levantará en cualquier momento una tempestad, sencillamente para cazarte, para agarrarte, para hacerte entender que la locura en la cual has entrado tiene que tener un final, y Él hará su voluntad, le pese a quien le pese. Y hará cosas extraordinarias y maravillosas. Volvamos un poquito a parafrasear la historia, y me la imagino así. Y después de haber trotado y caminado lo más rápido posible, el camino que debería haberlo hecho en 3 días, lo hizo en 2. Llegó súper agotado hasta el puerto de Jope. Y de ahí miró rápidamente y buscó y encontró un letrerito que decía: sale a Tarsis luego. Inmediatamente se fue y compró su boleto. ¿Sabía usted que el tren del infierno no lleva gratis? Todos tienen que comprar su boleto. Todos compran su boleto al infierno. Para entrar a cualquier urbe de pecado o donde se practique el pecado, usted tiene que pagar su boleto. Para poder pitarse su pitillo, usted lo tiene que comprar. Para fumarse su cigarrillo, usted lo tiene que comprar. Para beber su cerveza, usted la tiene que comprar. Y todavía no solamente la compra y se la fuma o se la toma, sino que también se goza en invitarlo. Eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace que aparentemente su economía sea floreciente. No da nada gratis. Todo lo cobra. Pero luego de todo eso viene el clamor, vienen los suspiros, viene la tristeza. Tuve un jefe amigo, estaba muy joven todavía, y él entró en el vicio de la droga. Para esos años yo era el librecambista. Por todos lados yo he pasado. Y la herramienta con la cual trabajábamos los librecambistas era dinero, eran dólares y eran bolivianos. Y recuerdo que una noche me llegó mi ex jefe. Con una tremenda arma. Un man. Y me dice: Juan, por favor, te quiero dejar esta arma. Préstame $500. Yo sabía su trabajo y sus gustos. Y le dije: no, hombre, ¿cómo vas a ir a drogarte? No te preocupes, Juan. Además no los pongo yo, los pone fulano de tal. Le presté, quedé con el arma. A los 3 días vino, me pagó, recogió el arma. En la otra semana volvió y me trajo otra cosa y me trajo otra cosa. Hasta que un buen día, mamá que lo conocía, esta mamá acá, no me puede dejar mentir. Además no quiero mentir y decidí no mentir. Pero recuerdo que aquella tardecita, como a las 7:30 de la noche, mamá dejó sus ollas allá adentro y salió y lo saludó. Y le dice: joven, ¿por qué ya no lo deja ese vicio? Mire, acuérdese de su mamá, su papá, su hijo. Usted no puede seguir haciendo esto. ¿Sabe qué le contestó él? Señora, le agradezco mucho. Yo lo entiendo. Pero ya es tarde. Ya es tarde. Ya no lo puedo dejar.
Esa noche decidí no volverle a prestar ni un solo peso más. Y le dije, no volvás, porque no te voy a prestar, porque no puedo ser también yo cómplice de tu desgracia. No volvió a ir más hasta el día de hoy. La pregunta que usted se está haciendo es, ¿seguiría? Yo creo que sí. Pero no vamos a hablar de él. Pero Dios tenía un propósito. Y no importa qué tan profundo hayas caído. No importa las profundidades que hayas llegado como Jonás, echado por sus compañeros. Si de allá al fondo te arrepientes, Dios desde los cielos te escuchará y desde los cielos te perdonará y ordenará que aquel pez vaya y te vomite en el lugar correcto. Para que termines concluyendo con su voluntad. Vamos a la palabra. La declaratoria, el mensaje, la ordenanza de Dios a Jonás, su siervo, su profeta, le dijo, levántate para ir a aquella gran ciudad, para que vayas a Nínive. ¿Quieren saber algo de Nínive? Nínive era una de las ciudades más importantes de ese tiempo. Era una grande ciudad. Tenía entre 600 a 1 millón de habitantes. Tenía avenidas que tenían 32 kilómetros. La circunferencia más o menos daba, según los historiadores, que daba más o menos como 100 kilómetros. Era una ciudad grande en extremo. Era una ciudad amurallada. Dicen que la ciudad de Jericó, sus muros eran anchísimos, que podían cruzar 2 vehículos. En estas murallas de Nínive, 3 carros de guerra podían circular encima de la muralla. Una ciudad fortificada. Pecadora en extremo, pero hasta de esos Dios tiene misericordia. ¿Cómo no la va a tener de ti y de mí? ¿Cómo no la va a tener esa misericordia por tu suegra, por tu suegro? ¿Cómo no la va a tener esa misericordia por tus hijos, por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos? Levántate y ve a esa gran ciudad. Jonás, su nombre significa paloma. Eso es paloma. Era hijo de Ammitai, que quiere decir recto, correcto, excelente era su padre. El significado del nombre del papá de Jonás. Pero aquel hombre elegido por Dios para que lo sirva en algún momento se torna rebelde. Y como una paloma mensajera se levanta y en su extravío le da a su vuelta a la situación y a las circunstancias. Y de ahí emprende un vuelo lo más distante posible de la presencia de Dios. Huye. Se va en un vuelo rápido. No quiso hacer su oficio, no quiso pregonar, no quiso predicar a ese pueblo que había subido su maldad delante de Dios. Y en vez de levantarse para ir y obedecer, se levantó para huir como cualquier cobarde. Pobre Jonás, lo que se hace decir por desobediente. Huyó en su cobardía. Huyó.
cuenta su historia. A pesar de las burlas, a pesar de las palabras que nosotros podamos declararlas, Jonás nos cuenta su historia sin temor a las represalias. Pero es mejor que se burlen de alguien que ha decidido volver a servir a Dios, a que se burlen por su infidelidad, a que se burlen por su cobardía. Jonás decidió en algún momento arrepentirse y volver a encuadrarse. Verso 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Dios puede levantar en algún momento cualquier situación, cualquier circunstancia. Él lo puede ocupar como un paco para poder atraerte, para poder nuevamente paralizarte en tu viaje al infierno. Hasta el tren que va al infierno tiene su letrero que dice ahí: ya no subas que estamos llenos. Pero igual vamos colgados. El camino al infierno dice que está adoquinado de buenas intenciones. Lleno de moralidad. Pero en algún momento empezaremos a manifestar los suspiros y las primeras manifestaciones de dolor. En la primera parte del viaje todo es hermoso, todo es bonito. Pregúntenle al hijo pródigo, pregúntenle a ese muchacho que decidió recibir todo lo que su padre había ido juntando y lo tenía para darle como herencia. Después que tomó su herencia se fue lejos, huyó lejos de su padre, lo más lejos posible, lo más lejos de la influencia que tenga Dios con nosotros. Es allá donde nosotros queremos estar. Allá dice la palabra de Dios que el joven se divertía con mujeres en orgías, en bebidas, y los amigos le sobraban y cerraban bares y cerraban boliches, y había vicio a granel y a libertad y a placer. Pero terminamos como ¿cómo se llama ese cantautor que ya me olvidé ahorita? Que canta esa canción de se te acabó la cuenta, ya estás en números rojos. Braulio, ¿no? Ya por fin tu cuenta está en números rojos. La cuenta que te abrí con ilusión ya hoy está sin fondo. Se le acabaron los fondos al hijo pródigo. Y empezó ya ahora a sentir la necesidad y la escasez. Empezó a sentir la desvergüenza. Y terminó empleándose para cuidar cerdos. Y le llamaba la atención y le llamaba el hambre y el deseo de poder saciarse, dice, de las algarrobas, de la comida de los cerdos. No importa hasta dónde hayas caído, la misericordia de Dios sigue vigente. Diga, la misericordia de Dios sigue vigente. No importa dónde estés, no importa si estás en el fondo del gran pez, allá enredado entre las vísceras y entre las comidas en descomposición y entre las algas y entre todo eso, allá en lo profundo, allá en el corazón de los montes, allá en la profundidad. Si oras de verdad y buscas al Señor de verdad, desde allá Dios te escuchará.
Y Dios hizo levantar ese gran viento en el mar. Y hubo una grande tempestad. A tal punto que los viajeros, los compañeros de viaje que tú tienes, de repente no son los peores. De repente usted va en el avión sin saber dónde va a llegar ni sin saber cuál es su destino. Pero usted cree que va buscando su propósito. Pero aún ahí a tu lado habrá alguien que te infundirá aliento. No importa si estás como el Señor Jesucristo crucificado en medio de dos ladrones, uno de ellos va a declarar que Él es el Hijo de Dios y terminará reconociéndote. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Habrá muchos otros como el otro ladrón. Pero Dios pondrá a alguien siempre cerca de ti. Y el primer esbozo de ese alguien enviado por Dios fue el dueño de la nave. En ese desespero, en esa situación, en ese afán por tratar de salvar las vidas. Como le dijo el diablo al Señor nuestro Dios. Piel por piel dará el hombre por su vida. Ellos habían intentado, habían botado todos los enseres, todo lo que tenían, lo fueron tirando para tratar de salvar su vida. Jonás nos habla de esta historia no para tratar de acumular gloria por lo que él hizo, porque el que busca su propia gloria es una manifestación clara de que está fuera de la voluntad de Dios y está haciendo la voluntad del anticristo. El que busca su propia gloria es un anticristo. Porque toda gloria y toda honra es para nuestro Dios. ¿Y qué le dice el propietario de la nave cuando lo encuentra? Y el patrón de la nave, verso 6, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Perros dormilones. ¿Qué tienes, dormilón? Quería enajenarse, no quería saber de la situación, no quería saber de las circunstancias, estaba cansado. Su desvarío lo había llevado a esa situación y estaba ya escondido en lo más profundo del barco. No le importaba, no le interesaba lo que estaba ocurriendo, no le importaba lo que estaba sucediendo afuera. Sus compañeros estaban luchando, dando piel por piel sus tenencias para salvar sus vidas y también la de él, de paso. Y al encontrarlo, el dueño le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama también a tu Dios. Fíjese que los compañeros de viaje y los marineros y hasta el dueño habían sido creyentes. Ellos le entendían al asunto de la fe y de la oración y de los ruegos. Eran tipos que practicaban la oración y la fe. Aunque una fe mal dirigida, aunque una fe equivocada, pero sabían del poder de un Dios. Y más adelante lo vamos a mirar si nos da un poquito más de tiempo. Ya están casi llegando. Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perezcamos. Lo despertó para que también ensaye su oración. De repente esa oración en algún momento podía haber sido una oración auténtica. No tenía capacidad en ese momento Jonás para orar. Sencillamente quería decir una verdad que no le interesaba mucho. Y dijeron cada uno a su compañero: vengan y echemos suerte.
para que podamos saber por causa de quién es que nos ha sobrevenido esto. Ya había una revelación de Dios, que había ahí en medio un culpable. La desobediencia frustra o alarga el proceso que Dios tiene en tu vida. Esa actitud del pueblo rebelde que salió de la esclavitud de Egipto, a pesar de que Dios los tuvo 40 años en el desierto para enseñarles, para corregirlos, para instruirlos, para mostrarles su gracia, para mostrarse Él como Dios, no lo pudieron entender y ellos terminaron quedándose en el desierto sepultados. No pudieron entrar en la tierra prometida. Y hay que echar suerte para saber quién es el culpable. Y dice que echaron suerte y la suerte cayó justamente sobre Jonás. Y ahí no pudo ya esconderse. Entonces le dijeron ellos, fíjense las preguntas, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Ahora que sabemos que eres tú el culpable, que eres tú el responsable, decláranos por qué nos viene este mal. Y le hicieron nuevamente otra pregunta. ¿Qué oficio tienes? Qué importante que es lo que haces. Lo que tú haces habla de tu identidad y de quién eres. Ellos querían saber cuál era su oficio para saber qué clase de persona era. ¿Y de dónde vienes? Porque ciertamente Jope era un puerto donde llegaba gente de todos los lugares. Era un gran puerto donde unos llegaban y otros salían, como el gran puerto de la vida. Gente de diferentes culturas, de diferentes religiones. Gente con mucha diferencia entre una y otra, hasta de vestimenta, de gustos, de valores y de principios. Y luego le preguntan, ¿y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Si usted va a La Paz ahorita en estos momentos y empieza a andar y empieza a conocer a alguien por ahí, lo primero que le preguntan, ¿y de qué barrio eres? Usted va a cualquier otro país y lo primero que le preguntan es, ¿de dónde es usted? ¿De qué país? What's your country? Y usted dice, yo soy boliviano. ¿Boliviano? Narco. Doble revisión. Yo soy boliviano, les dije en el aeropuerto de Barajas, en España. Y el español, oh, tu presidente es Evo, ese que dice que la soya es para los puercos. Pero tú no pareces de Bolivia. Soy boliviano. Lo que pasa es que yo soy de allá de Santa Cruz, una ciudad con una cantidad de habitantes que llevan tu sangre española. Ah, hay una ciudad que tiene gente así blanca como tú. Sí. Yo pensé que eran solo indios. Yo tengo un pariente que fue a Bolivia. Él fue a buscar para comprar madera. Y él viajaba de una ciudad que se llama Cocha, no sé cuánto, pero Cochabamba.
y le agarró un bloqueo en medio camino. Y había unos hombres con la boca verde y sumamente feos que no los dejaron por 15 días, estuvo preso, detenido en medio camino. No queremos ir nunca nosotros a Bolivia. No importa, pero nosotros podemos venir aquí a España. Terminamos siendo unos amigos con el que sella los pasaportes. Siempre habrá a nuestro lado gente que nos ayudará o tratará de perjudicarnos. ¿De qué pueblo eres? Y él le respondió: yo soy hebreo, como dice y nos ha enseñado el pastor Esteban. Yo soy uno que ha cruzado el río, que ha cruzado el mar. Soy un viajero que va de un pueblo para otro, pero yo voy de ida en desobediencia, dijo Jonás. Soy hebreo. Y la otra declaratoria que me llama la atención, porque a pesar de su error y de su estado, dijo: y temo a Jehová. Yo creo que ahí le largaron una carcajada. Porque si le hubiera temido de verdad a Dios, no estuviera en desobediencia. Y es lo que pasa hoy. Si hacemos nosotros un ejercicio como el que hizo Maslow para ver el orden de nuestras prioridades, lo primero que ponemos adelante y arriba en la cúspide es a Dios. Pero usted ni al culto viene a orar yo. A ese Dios que usted lo tiene allá en el primer lugar, usted no le obedece y le dice Padre nuestro, pero no le obedece. Y temo a Dios. ¿Quién le vas a temer, viejo? Si no, ¿por qué estás aquí? Deberías temerle porque es un Dios temible. Es un Dios poderoso. Mirá lo que ha hecho. Estamos en riesgo de vida. Y vos venís a querer decirnos que le temes a Dios. A ese Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, dio una homilia gigantesca, pero en desobediencia a tu mensaje, ¿para qué sirve? Porque lo que escribes con la mano, terminas borrándolo con el codo. Mejor habla tu testimonio que tus palabras. Bájale el volumen a tu vida y a tu testimonio, porque habla y grita más fuerte que el mensaje que quieres predicarnos. Preso por vicioso y pitillero en la cárcel, él todavía quiere seguirles predicando. Y en esos primeros albores de mi vida, buscándole a la vida, viajé al Paraguay con un hermano quien me invitó a ir, y nos sumamos otro hermano más y un amigo que no era bien accesible a la palabra de Dios, pero que su esposa era media cristiana. Hicimos el equipo y nos fuimos al Paraguay. Allá compramos los vehiculitos y empezamos a venirnos. Pero en el viaje encontramos a un tipo de estos que hacen todo tipo de, ¿qué se llama? Anillas, no sé cómo se llaman eso. ¿Cómo se llaman? Esos hippies que hacen anillas, esclavistas, todo. Y el tipo, como no éramos cristianos, íbamos hablando de la palabra, todo bien en la flota. Y el tipo se fusionó con nosotros de tal manera que él quiso viajar con nosotros y se hizo uno de nosotros. Éramos 4 los viajeros, amigos. Llegamos a Asunción. Fuimos y buscamos un hotelito, nos hotelamos 2 en una fruta y 2. Y él se quedó con el fabricante de las picchas, del hippie. Esa noche fuimos, comimos un pollito y nos volvimos nosotros. En la noche nuestro hermano salió y fue a buscar una de las amorosas y la metió. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que habíamos estado charlando ahí, me dice el hermano: ha traído a alguien, fulano de tal. Y empezamos a escuchar. El tipo había entrado en pecado ahí juntamente con nosotros, el hermano.
No somos nosotros. Le pedimos al Señor que nos cubra con su sangre, porque por ahí de repente venía a ofrecérnoslas también Él ya, ¿no? ¿Se acabó el tiempo? No nos interesa el final de todo eso, pero al otro día estábamos desayunando y él empezó nuevamente a querer convencerlo y decirle que uno puede caer, pero no importa, porque Dios es un Dios que nos perdona, es un Dios amoroso, así que no se preocupe, Dios sigue siendo el... No puede. Eso es sinvergüenza. Igual que Jonás, queriendo hablar de Dios y del poder de Dios y de esa magnificencia de Dios, pero él en desobediencia. Entonces la pregunta viene, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían ahora que él estaba huyendo de la presencia de ese Dios poderoso, porque él se los había declarado. Cuidado, hermanos, entrar en esta situación, aparentando ser creyente, pero con nuestros hechos negándolo. Y luego viene la otra pregunta, ¿y qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Desobediente. ¿Qué hacemos? Hay un verso que es claro y dice, porque la paga del pecado es muerte. Hay otro verso que dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Qué haremos contigo que estás cargado de pecado y desobediencia? Porque necesitamos que el enviado que ha enviado tu Dios para casarte se sosegue y se calme. Para que se calmen sus olas y el riesgo de muerte. Para que el mar se nos aquiete. Porque el mar se iba embraveciendo más, estoy en el verso 11. Y él le respondió, tómenme y échenme en el mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Reconoció su culpabilidad, pero hay arrepentimientos que no causan un verdadero impacto. Él estaba dispuesto a ofrendar su vida por el deseo de no obedecer a Dios. Y aquellos hombres, y esto fue lo que se acuerda que le dije, no lo olviden. Y dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra. Dice que después de todo ese incidente, después de todo lo que estaba ya echada, la suerte, la declaración, la posibilidad de que lo tiren al mar, esa gente impía terminó esforzándose nuevamente y empezaron a remar con más fuerza y con más ahínco para salvarle la vida a aquel desobediente. Siempre habrá alguien que va a trabajar enviado por Dios para salvarte la vida. Pero dice que no pudieron lograrlo. Y después de mucho esfuerzo, terminaron entendiendo que no lo iban a poder lograr porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová. Fíjese que ahora ya abandonaron sus dioses. Abandonaron todos aquellos diosecillos a los cuales ellos estaban acostumbrados a rezarle y empezaron a orar al Dios verdadero. Y dice la palabra de Dios, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de ese hombre, porque ellos sabían que era pecado quitarle la vida. Ni ponga sobre nosotros la sangre inocente.
porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Oiga, yo deseara encontrarlo a esos marineros con tanta capacidad de creer, de fe y de obediencia, de sometimiento, de reconocimiento a ese Dios magnánimo. Oraron y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se calmó, se aquietó en su furor. Y para hacerlo más rápido, porque ya estamos en tiempo, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová. Lo primero que hace alguien que está agradecido es traer y dar su ofrenda a Dios, a ese Dios que le salvó la vida, a ese Dios magnánimo, a ese Dios bueno. Usted no puede venir a la presencia de Dios sin traer algo en su mano para ofrendarle a ese Dios que lo ama. Un Dios que dio a su propio Hijo. No se crea que por su cara bonita, nomás esa caripela que usted tiene de más o menos, Dios le va a tener misericordia. Usted tiene que llegar a la presencia de Dios con algo. Traiga su corazón, traiga su vida rendida a los pies, pero también traiga algo para demostrar que ese amor y esa obediencia es genuina. Ay, pastor, ya empezó a meterse con los diezmos en la ofrenda. Traer vuestros diezmos al alfolí para que ella... Dios va a proveer de cualquier forma, pero si Dios te ha manifestado su amor y si tú no eres agradecido, tu fe no tiene fundamento ni cimiento. Y más allácito, como aquella semilla que cayó entre piedras, se te va a secar. O como la que cayó en el camino, se la van a comer las aves del cielo. O como aquella que cayó entre espinos, te van a ahogar. Fundamentate. Aprende de estos hombres impíos que en un tiempo tan corto entendieron el verdadero valor de ese amor de Dios. Y dice que ofrecieron holocausto y temieron a aquellos hombres a gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Se comprometieron al servir a Dios. Se sacrificaron. El amor, si no es amor, no lleva a sacrificio. El verdadero amor es sacrificial. El verdadero ejemplo de amor es ese amor del Señor Jesucristo, que no solamente nos acarició la cabeza y nos dijo, ay, qué bonito el niño, sino que dio su vida, se sacrificó, se dio entero por usted y por mí. Ese es el amor verdadero. Así que si usted ha empezado y dice que ama a Dios, que obedece a Dios, entonces sacrifíquese también y sacrifique algo por Él. Sacrifique tiempo, sacrifique oraciones, sacrifique su carne en el altar del sacrificio. Y de esa manera Dios empezará a bendecirlo y empezará un nuevo tiempo y una nueva relación de excelencia con usted. Y ya luego que la historia continúa, pero Dios tenía en su amor siempre un salvataje, siempre un sustituto. Siempre habrá un carnero enredado en los cuernos por ahí para sustituirlo en vez de Isaac. Siempre habrá un sustituto que tomará tu lugar como Cristo. Aquí el sustituto es la ballena. Y plum se lo traigo, dice el conector. Y lo llevó hasta las profundidades. Pero desde allá de las profundidades, recién le llegó el verdadero arrepentimiento a Jonás. Hay muchos que no lo entendemos hasta que no topamos fondo. Hasta que no estamos queriendo comer las algarrobas de los cerdos. Hasta que no estamos allá en las profundidades, no entendemos. Pero hoy su amor nos ha llegado a nosotros. Y como a aquellos marineros que sencillamente rápido entendieron, obedecieron e hicieron votos, e hicieron ofrenda, oraron, creyeron y glorificaron a Dios.
hoy también nosotros nos podemos poner delante del Señor y declarar que este es el día de salvación, como dijo Pedro. Este es el día en el cual nos podemos acercar a Él. Hoy esa palabra sigue retiñendo en nuestros corazones que dice: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Y si fuesen rojos como el carmesí, también podrán quedar como blanca lana. Hoy es el día de salud. Hoy es el día de salvación. Póngase de pie. Bendito y amado Dios, en su presencia continuamos. Al igual que Jonás, sabemos muchos dormilones. Y en ese estado durmiente, de somnolencia, de dormancia, nos tornamos completamente inútiles y estorbos para que la luz del Evangelio continúe. Hoy queremos entender de aquella solemne responsabilidad que usted nos ha delegado, que reposa sobre nosotros como que somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. No podemos poner en riesgo, Señor, las almas de los otros por nuestras inconductas. Hoy, Señor, su Espíritu Santo nos llama a despertar. Y la pregunta hoy es: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Hoy nosotros, al igual que aquellos hombres, creemos en la oración. Porque los olores y las olas y los vientos nos anegan. Y nuestra desobediencia nos ha llevado a una total confusión, Señor. Pero hoy nosotros queremos salir de esa confusión. No queremos continuar pusilánimes como fue, Señor, Jonás. No queremos continuar confundidos, perplejos, dando lástima, impotentes, castrados del verdadero potencial que usted nos ha dado, mi Dios. Nosotros hemos sido llamados la sal de la tierra, y si la sal, Señor, pierde su sabor, no sirve más para nada, sino para ser echada, hollada por los hombres, tirada en el mar como fue Jonás en su estado de desobediencia. Hoy nosotros queremos retomar nuestro compromiso con usted. No queremos terminar como Sansón en las faldas de Dalila. No queremos nosotros continuar en las faldas de este mundo, envueltos en los placeres, seducidos, como una iglesia que ha perdido su verdadero potencial y su ideal, y ha perdido su norte. No queremos quedar, Señor, como una iglesia esquilada, peluqueada por aquellos mercaderes de este mundo. Sabemos que nuestras fuerzas y nuestra capacidad solamente depende de usted, mi Dios. Así que queremos pedirle que esas fuerzas vuelvan, que esas convicciones de fe vuelvan, que ese amor por la obra vuelva,
que ese primer amor que tuvimos por usted vuelva. Señor, nos volvemos nuevamente a usted para hacer su bendita y perfecta voluntad. Y nos ponemos, Señor, humillados delante de usted para que usted haga y concluya el propósito por el cual usted y yo, mi hermano, hemos sido creados por Dios. Y cuando concluya nuestro tiempo, usted nos recogerá en su tiempo, Señor. Y estaremos en su presencia para seguir gozándonos con usted. Gracias por habernos permitido y haber sido pues participantes de poder llevar adelante la obra del Evangelio, la adoración, la alabanza, los cánticos, Señor. Gracias porque nos ha hecho participantes en ello. Pero dependemos única y exclusivamente, hoy lo entendemos, de usted. Y esto se cumplirá hasta aquel día cuando usted diga: venid benditos de mi Padre, entren en mi reposo eterno, entren en mi reino. Y ese día será festivo, mi Dios. Ese día será maravilloso. Ese día, Señor, se levantarán los ángeles y batirán palmadas de aplausos y se pondrán de pie y dirán: ahí viene un campeón de nuestro Dios. Ahí viene alguien que cumplió con el propósito. Alabado sea tu nombre. Y podremos poner nuestras coronas a sus pies y agradecerte porque nos has amado de tal manera que, aunque muchas veces no entendemos ni comprendemos tus caminos, pero seguimos seguros de que si usted está en control, nada malo nos pasará. En tu nombre oramos, Padre. Amén y amén.